Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro capítulo número 32 de Intersubjetivo, la entrevista de Coherencia Médica, que cada semana en directo, los días miércoles, desde 20 para las 7 a 20 para las 8, en conjunto con el doctor Andrés Oguino, compartimos con interesantísimas invitadas e invitados. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Evo, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo del momento del día en que van a abrir ustedes esta entrevista en este día de otoño, a propósito, y también un día muy particular en términos astrológicos. Al finalizar el programa vamos a hablar sobre aquello, y tenemos como de costumbre, una interesantísima invitada, ya que la presento a Alejandra Córdoba. Ella es trabajadora social, es socioterapeuta corporal, y nos va a explicar qué significa eso, con postítulo en género, cultura, sexualidad y muchas áreas de formación diferentes: eutonía, método Feldenkrais, danza terapéutica, movimiento terapéutico, psicología profunda, antroposofía a propósito también, ¿ya? Y también una carrera en el área artística, específicamente la danza, que también nos va a comentar sobre aquello. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, hola, hola. Bien, bien. Gracias por la invitación a la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, en general, nuestro programa, que tiene una estructura que es bastante chica, Es no, bastante común. bastante común, no es una cosa tan elaborada, ya, pero lo primero que hacemos habitualmente es que a nuestros invitados e invitadas les pedimos que nos cuenten un poco sobre su historia personal y cómo fueron llegando a desarrollar las actividades que están haciendo ahora, ¿ya? Entonces, ¿nos puedes compartir un poquitito para que todos y todas puedan conocerte? Cuéntanos un poco sobre tu historia, por favor. Es una pregunta, ustedes la dicen como rapidita, pero es súper profundo. Es súper Dele, dele. profundo. Sí, sí. La verdad es que yo tengo la sensación de que un poquito lo que hago hoy siempre me ha acompañado en la vida. Es extraño, pero tengo la sensación que desde muy chiquitita siempre estuvo como ese impulso. Por ejemplo, yo estudié danza desde muy chica y siempre en esa relación con el cuerpo, en esa relación con la danza, nunca había solo la expresión o solo el conectarme con el movimiento, sino que estaba esta pregunta, este bichito de qué hay ahí internamente que me permite conectar más con unas emociones que con otras, porque a otras personas les sale más fácil conectar con algunos tipos de movimiento y otros no. Y siempre estaba la pregunta. Y después tuve la suerte de participar en dos elencos de ballet de este país muy importantes, entre esos el que tú nombraste, Ballet Folclórico Chileno, Bafocchi. Y ahí ocurrió algo muy potente, porque en cada obra que nosotros presentábamos había una investigación súper profunda detrás. Por ejemplo, si íbamos a hacer Isla de Pascua, había una investigación respecto a por qué se vestían de esta forma, por qué estas telas, qué es lo que comían, cómo vivían, un poco toda la cosmovisión. Y ahí me empecé a dar cuenta de que esto cultural también tenía que ver con la forma en que yo me movía, con la forma en que yo estaba en el mundo, mi ser, mi estar en el mundo también tenía que ver con esto cultural y que diferenciaba mucho una cosa de otra. Y entonces cada vez iba entrando un poquito más en esta tremenda mirada que a mí me llamaba, ¿no es cierto? Y bueno, después con el tiempo estudié trabajo social, yo soy asistente social, y en el primer trabajo en el que estuve, que fue con mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres, ahí ocurrió la magia para mí. Porque, bueno, institución pública, ustedes saben que no hay muchas platas con las que trabajar y hay una población tremenda que atender. Entonces, claro, el trabajo del asistente social era como súper chiquitito en el sentido que tenía que hacer trabajo con mucha gente y con muy poco. Entonces empezamos a hacer trabajos grupales con las internas, un poco de rehabilitación. Pasaba el tiempo y nada, la verdad es que era yo sentía que no tenía mucho sentido más allá de hacer algunas cosas
las típicas que hace la gente y los reclusos en rehabilitación, hasta que de repente, ¡pum!, el cuerpo. Empecé a meter el tema corporal, empecé a meter el tema del movimiento, y empezó a ocurrir, como yo digo, esta magia en que las internas empezaron a aparecer estas mujeres con sus propios rollos, con su propia vida, con sus propias creencias, y ahí pude empezar a trabajar. Y ese fue el hilito conductor de lo que desde algún lugar empezó a ser, no sé, el pequeñito germen de lo que hago hoy, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poquito como la historia biográfica, si es que yo pudiese llamarlo de alguna manera. Y ahí en ese giro de inclusión de este trabajo como más del cuerpo, ¿es algo más intuitivo, como espontáneo, o que surge de algunas referencias teóricas o de algunas experiencias que tú viste desde afuera y que te llamaron la atención? Primero surge como algo súper intuitivo, como esto de en el cuerpo está el sujeto. Por supuesto, no en los primeros años de danza, que tenía 10 años, sino que después en este caminar, cuando ya tenía 18, 19, acá hay mucho más que órganos físicos y una mirada muy social desde ese lugar, ¿no es cierto? O sea, acá está el sujeto presente desde cómo me relaciono, desde cómo culturalmente vivo, mis propias creencias y mis emociones. Las emociones están contenidas en algún lugar. Y estaba esto intuitivo de decir, yo soy en el mundo a través de mi cuerpo, aparezco en el mundo a través del cuerpo. Y entonces ahí, claro, aparece todo esto como súper interno, pero por supuesto después hay una búsqueda teórica y un bagaje tremendo que desde algún lugar me va sosteniendo y afirmando para poder seguir escarbando y seguir trabajando un poco en esta línea que desde algún lugar me llamaba tanto la atención. Y ahí, como Andrés lo decía, claro, después viene la búsqueda de formaciones de distinto tipo, ya no solo la danza como intérprete en danza, ni trabajadora social, sino que además, claro, Feldenkrais, eutonía, desde algún lugar también la antroposofía y otras, ¿no es cierto?, que me van ayudando a mirar un poco este germen, no solo como cuerpo físico, sino que el cuerpo físico también como desde este lugar embrionario. ¿Qué va pasando ahí en la concepción? ¿Qué información hay ahí? O después los bloqueos orgánicos que van habiendo cuando vamos creciendo, primer septenio, segundo septenio. ¿Y cómo podemos entrar ahí? Porque podemos entender nuestra biografía, ¿no es cierto?, súper bien, podemos ser como máster en nuestra biografía desde algún lugar, pero a veces no sabemos qué hacer con lo que nos molesta o cómo cambiar ciertas cosas, ciertos patrones. Y ahí está esto que te voy hablando, ¿no es cierto?, estas distintas cosas que han sido este bagaje que he ido buscando para la misma formación en lo que hago. Sí, ahí también hay otra pregunta ¿Sí? que hacemos siempre en esta primera parte del programa, que es más biográfica, que tiene que ver con eventos como, oh, qué tremenda la luna que está apareciendo, perdón. Hay Hay una que está saliendo la luna de la cordillera, sí, pero una cuestión así realmente como espectacular. Sí. En este momento, a quienes nos ven en directo pueden mirar hacia la cordillera y tener una experiencia muy impresionante. La pregunta tiene que ver como con tu adolescencia, con tu infancia y con ciertos elementos no formales, pero que tú sientes que de alguna manera te prepararon o te motivaron en torno a esta inquietud. Si hubo algo así que te tocara ver, o una persona que te tocara conocer, o que de alguna manera vinculara este tema del cuerpo con el tema del desarrollo, y que tú dijiste, oh, esto me marcó, y después viéndolo en perspectiva, de alguna manera, este interés que surge así como espontáneo, se conecta con esa persona, con esa experiencia. Sí. Yo creo que se remonta a tiempos súper antiguos. Yo soy la mayor de 3 hermanos y tengo una diferencia de 8 años con el que me sigue. Entonces, tuve una infancia
un poquito rodeada de adultos. Lo que hizo que yo estuviera siempre muy escuchando muchos temas políticos, sociales, de cambio. En mi casa se hablaba mucho de estas cosas y se analizaba mucho, las sobremesas eran grandes. A mi papá le gustaba mucho hablar de estas cosas. Entonces, para mí siempre estuvo el bichito de estas diferencias sociales en las personas, por ejemplo. ¿Por qué se seguían sosteniendo? ¿Qué es lo que pasaba? O los cambios en las personas. Porque a veces uno tenía este impulso de cambio y era tan difícil poder hacerlo. Mi papá fue director de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, no sé si les suena, que fue una cosa hace mucho tiempo, no sé si todavía se sigue llamando igual, no tengo idea. Entonces él hacía mucho trabajo social, sin ser trabajador social como yo. Entonces yo siempre escuchaba esta posibilidad de cambio. ¿Y qué impedía que las personas tuvieran esta posibilidad de cambio? Y luego, claro, después que fui estudiando, que fui entendiendo un poquito más, y ya grande, me doy cuenta que ese impulso está súper presente en mí, y no solamente en los cambios sociales, sino que en las personas comunes y corrientes, nosotros mismos. ¿Qué es lo que imposibilita ese cambio? ¿Qué nos va pasando a veces que no podemos hacer ese switch, ese salto? ¿Qué nos impide? Y no sé si voy respondiendo un poquito la pregunta que me haces, pero ahí surge un poquito en esto de la familia, en el seno familiar. Sí. Sería como esta actitud como de tu papá frente al mundo social, este elemento más motivador en esa esfera, y en la esfera de la corporal, así si tuvieras que pensar en alguien dentro del mundo del ballet o del mundo posterior, ¿quién tú crees que te inspiró a conectar que ese camino fuera más con el cuerpo y no con la palabra o con una intervención macroeconómica? Porque siempre mi vida siempre estuvo muy relacionada desde chiquitita con la danza. Pero, y claro, y ahí está el cuerpo muy presente, ¿no es cierto? En el cómo me voy relacionando, en el cómo voy viviendo la vida, en el cómo voy manifestando mis emociones, en el cómo voy trabajando a través de la danza. Pero siempre, y ahí por eso digo, y hace un ratito les mencionaba, siempre estuvo como este impulso un poquito en mí, porque nunca era solo eso. Nunca era solamente el cuerpo como un instrumento para poder representar algo o para poder manifestar algo, sino que literalmente, no lo sabía en aquel tiempo, era muy chica, pero yo sentía que estaba el sujeto puesto ahí, como muy socialmente incorporado, ¿no es cierto? Y eso era una realidad que después, a medida que fue pasando el tiempo, fue una realidad que cada vez la constataba más. Y hoy día, para mí, es una realidad absoluta. O sea, el sujeto está también acá, ¿no es cierto? Somos a través del cuerpo, nos relacionamos a través del cuerpo. Entonces, muchas cosas que nos han pasado en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, la podemos encontrar acá. El cuerpo es una plataforma del inconsciente muy importante, que no es solo... ¿Sí? No, termina la idea, perdona. No, dime nomás. Que me surgió ahí como una bajada y hubo algo, no sé, en estas primeras experiencias con mujeres privadas de libertad, hubo quizá algún gesto corporal o alguna actitud corporal que tú notaras que se vinculaba mucho con algo que se pudiera trabajar, que de pronto estaba ahí, es como la fantasía que me surgió, que estaba ahí con esta mujer y de pronto veía una postura o una actitud o una forma corporal que tú dijiste, hay un vínculo así en esta postura, en esta forma que tiene esta mujer y lo que le está pasando, hay como un evento como específico, que uno aprende mucho de la gente con la que trabaja y de pronto tiene estas figuras que fueron personas que lo consultaron a uno o que uno participó de su proceso terapéutico y de pronto le mostraron algo que uno también lo tenía, algo que después uno lo investigó, pero que en ese momento es tan intenso a la luz de esa experiencia, de esa persona en particular. ¿Hubo alguna persona de esa época que te revelara algo, que recuerde hasta ahora?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y lo que me pasó ahí, que era un grupo en general, y como que fue algo que ocurrió ahí muy profundamente con ese grupo, que de hecho yo todavía tengo contacto con alguna de ellas. Entonces, es bien profundo lo que ahí pasa. Pasa que, claro, en el trabajo común que se hacía, que era rehabilitación, ahí como la asistente social rehabilitando, ellas, desde algún lugar, se relacionaban con esta rehabilitación como la tarea dentro del rol que tenían, que era de alguien que estaba privada de libertad porque había hecho algo muy malo. Y ese era el rol, y esa era su realidad puesta. Entonces, claro, estaban en el taller de rehabilitación, pero era como, yo tenía la sensación como el hámster que está en la rueda, ¿no es cierto? Como esto de seguir en la misma realidad, seguir en los mismos conceptos, seguir concibiéndose a ellas mismas desde ese mismo espacio. Cuando incluía el cuerpo, ellas desde algún lugar dejaron de ser ese rol de aquel momento y empezaron a ser ellas a través de movimientos, porque a veces era algo muy sencillo, simplemente como expresión de movimiento. A veces Cuéntanos un poquito a la gente que, como uno que no está vinculado como con el mundo de las artes corporales, claro, así como sería el ejercicio más sencillo lo que y qué pasa, observaba ahí. sí, lo que pasa es que se trabaja con movimientos, pero no se trabaja con movimientos para hacer algo artístico, sino que se trabaja con movimientos para poder tocar ese espacio inconsciente donde hay emociones, donde está lo que está más guardadito de nosotros. Entonces, Pero, por ejemplo, a la gente le dice que empieza a caminar o que empieza a hacer algo. ¿Cómo es, es la instrucción? Como claro, para imaginárnoslo. es distinto un poquito dependiendo de cada grupo con el que estés trabajando y de las características que tiene cada grupo. Por ejemplo, con las mujeres privadas de libertad, lo más importante ahí era poder conectar. Era poder conectar. Entonces sí se hacían muchos trabajos donde tú te pudieses mover, pero que ese movimiento tuviese que ver con una conexión y vínculo con el otro. Y no solamente conectándote con el otro físicamente, sino que también en conexión, por ejemplo, movimientos que tuviesen que ver con lo femenino, ¿no es cierto? Donde tú podías conectar con tu propia maternidad, con tu ser mujer, ¿no es cierto? Con cómo tú habitabas ese ser mujer en el mundo. ¿Y cómo sería ese movimiento, así como un movimiento que a uno le permita conectar con eso? Son movimientos que tú no entregas un movimiento a la persona y tú le dices repita, sino más bien tú vas dando directrices y te empiezas a mover con el grupo y ellos desde algún lugar van encontrando su propio movimiento que va abocado a esto y que va haciendo despertar estas sensaciones y que pueden ser muy distintos entre unos y otros, porque algunas mujeres, por ejemplo, que recuerdo, iban como al piso, ¿no es cierto?, y arrullaban, u otras se acurrucaban a ellas mismas, algunas se contenían a sí mismas, ¿no es cierto? O algunas habían catarsis grandes, donde esa conexión les provocaba o pena, o rabia, u otras emociones que en ese momento empezaban a aparecer. Entonces es muy distinto la experiencia de una persona a otra, pero todas iban abocadas hacia lo que desde algún lugar yo estaba guiándolas. Y lo interesante ahí es que al poder hacer esa conexión y al poder aparecer ellas como seres humanos, no solamente en este rol, así como, no, soy presa, literalmente, ¿no es cierto? Hice algo muy malo y me identifico con eso y soy eso, y después mi nombre. Acá aparecían ellas y ocurría la posibilidad del cambio, ocurría la posibilidad de poder conectar de por qué estaba ocurriendo eso en mí, cómo me sentía con esto, cómo me sentía con mi vida en ese momento, o qué me había empujado o qué creencias tengo yo respecto a mí que me hacen pensar que soy una mujer mala, por ejemplo, porque esa es la concepción que hay, ¿sí? Entonces, eso fue lo más profundo, el poder darme cuenta que cuando conectas es posible un cambio. Es como lo que hablamos desde la antroposofía. Cuando conectas con un yo, cuando ese yo, o como yo a veces digo, como ese GPS está encendido,
Si ese GPS se enciende y me va diciendo, aquí estás, esta es tu ubicación, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, pero puede existir el cambio. Y ahí es donde me anclé, a esa posibilidad del yo. Y creo que esa posibilidad del yo tiene una puerta de entrada tremenda a través del cuerpo, que de verdad puede provocar cambios importantes no solamente en la persona, no solamente en uno que está buscando esos cambios, sino que además cambios en la sociedad, que los necesitamos tanto hoy día. ¿No es cierto? Mientras más conectados estamos, puedo hacer algo conmigo y puedo hacer algo además afuera. Ujú. Bueno, ahí yo te llevo a otra reflexión, como que vamos a hacer un salto desde la biografía a la Ya. actualidad un poco, ¿no? Porque de Ujú. alguna manera estamos en un periodo de la humanidad donde, claro, aumentan mucho las ideas, aumenta mucho el pensamiento, la actividad neurosensorial, como decimos en el mundo antroposófico, Ujú. pero a la vez se está luchando en contra de eso, pero se está dando también que el fenómeno del confinamiento, la cuarentena, lo que está haciendo es que el cuerpo Ujú. como vivencia esté siendo reprimida, esté siendo, no sé cómo llamarlo, limitada, ¿ah? Ujú. En ese sentido. Entonces, ahí yo te preguntaría desde tu experiencia, ¿ya? En este periodo de profundos cambios internos, de profundas preguntas, Ujú. de profundas vivencias emocionales, ¿qué pasa con el cuerpo cuando está en este estado de no poder moverse prácticamente? Ujú. Eh, digamos, no poder desplazarse, no poder expresarse. ¿Qué crees tú que está pasando con eso? Yo creo que esa pregunta que me haces es una prueba directa y súper concreta de que en el cuerpo también está el sujeto, o en el cuerpo está el sujeto, porque por ejemplo hoy día con las cuarentenas y con distintas cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Hoy día quien se ve un poco privado de movimiento es el cuerpo, pero nos damos cuenta que es el sujeto en general el que está viviendo esta experiencia. O sea, es la persona desde todo el espectro en que podamos llamarnos personas o individuos. Entonces, es súper complejo porque todo nuestro ser está recibiendo un mensaje que es muy difícil de digerir, que es muy difícil de poder entender, que es muy difícil de poder sobrellevar. Ujú, ujú. Y claro, ahí sí vamos separando, por supuesto, hay temas físicos, dependiendo de la edad de las personas, ¿no sé, con la que nos vamos encontrando, eh, pero también temas sociales, eh, abocados al cuerpo, enfocados en el cuerpo. Por ejemplo, los adolescentes hoy día están viviendo una etapa que es súper relevante para sus vidas, que desde algún lugar se hace en relación con otros, en el vínculo con otros. Entonces, al no poder relacionarse, al no poder estar con los otros en el día a día, están sufriendo consecuencias importantes y no solo físicas, porque quizás un abuelito lo puede sufrir más físicamente, pero eso físico está teniendo una repercusión importante en el cómo se vinculan hoy día, en la relación entonces, con los medios tecnológicos, por ejemplo, en el cómo están aprendiendo a vivir su día a día, porque ahí hay una información importante, después de 8 semanas ya tenemos un hábito. Entonces, yo creo que en unos años más vamos a tener que analizar a esta generación, ¿no es cierto? Porque es interesante qué es lo que está ocurriendo ahí. Y Sí, ahí podemos ver que algo físico tiene implicancias psicológicas súper importantes. claro. Y en ese sentido, en el fondo, pongo énfasis en esto porque va mucho más allá de que la persona tenga 2 horas para hacer ejercicio, en el fondo. No estamos hablando solamente del movimiento deportivo, que está muy bien, que eso hay que estimularlo, por supuesto, sino que ya el cuerpo como un instrumento para vincularnos con otros, ¿no? Exacto, como el sujeto, el cuerpo como desde donde vivo mi vida, desde donde me presento en el mundo, desde donde soy en el mundo. Porque, claro, nos pasa de repente con estas miradas que todos desde algún lugar de repente hemos tenido, que separamos un poquito mente y cuerpo. O cuando trabajamos lo espiritual, pensamos que el cuerpo no tiene cabida en eso. Pero yo creo que hoy día es una época interesante donde es necesario empezar a unir y donde es necesario empezar a darnos cuenta que no podemos espiritualizar otros procesos si no espiritualizamos la materia.
si no nos espiritualizamos nosotros, biológicamente. ¿A qué me refiero con eso? Como al poder vivir procesos de verdad en coherencia que nos permitan de verdad tener una vida equilibrada desde todos los espacios. Oye, en ese sentido yo ahí te llevo un poco ya al trabajo terapéutico en sí mismo que tú haces, porque yo he tenido la posibilidad de ver en alguna de mis consultantes los efectos maravillosos del trabajo que tú has podido hacer con ellas y con ellos, por supuesto. De alguna manera, por ejemplo, una de las cosas que sería re interesante como comentar, que tal vez va a generar que la gente todos se quiera ir a verte a la consulta, tiene que ver, por ejemplo, con los temas corporales relacionados con que el cuerpo no quiera soltar, por ejemplo, peso. ¿Ya? De alguna manera, hemos conversado en otras ocasiones que eso no tiene que ver solamente con un tema nutricional, que no solamente tiene que ver con un tema de calorías ni nada, sino que tiene que ver con un tema básicamente corporal, más allá de lo corporal físico, sino que de ese vínculo. Me gustaría que nos compartieras un poco esa experiencia, porque me ha tocado ver cosas muy interesantes que has hecho con algunas personas en esa dimensión. Es como un paréntesis terapéutico que igual es interesante, ¿eh? Ok, sí, porque es como el efecto secundario, ¿no es cierto? El efecto secundario. El efecto secundario del proceso de terapia. Claro, pasa que siempre uno ve al cuerpo en esta separación mente y cuerpo, y el cuerpo como que fuera solamente hueso, músculo y algo súper concreto físico, que desde algún lugar lo es, sobre todo como esta mirada antroposófica que tenemos siempre. Pero es interesante ver que esa estructuración de ese sistema físico no está solo, sino que está asociado a lo cultural y social que yo te hablaba hace un ratito. Es cómo mi vida, mis creencias, mis experiencias de vida, mis traumas, ¿no es cierto?, desde algún lugar tienen que ver con este cuerpo. Por ende, si yo he aprendido, porque es un tema tremendo, lo voy a tratar de hablar súper como en fácil, pero si yo he aprendido a retener, por ejemplo, a cuidarme del entorno, si yo he aprendido desde algún lugar a no soltar, o he aprendido que soltar puede ser peligroso, o he aprendido que no protegerme puede causar en algún momento alguna dificultad importante con un otro, dependiendo de los traumas que yo vaya teniendo en mi biografía, por supuesto mi sistema va a aprender a retener. Entonces, aunque yo coma sanísimo, aunque yo coma 1000 calorías al día, desde algún lugar mi sistema ya está preparado para eso, ya está preparado para funcionar. Mis mecanismos de defensa me van diciendo no sueltes, no sueltes. Y ahí tenemos que ir mirando dónde están esas grasitas localizadas también. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va pasando? Porque en el cuerpo está la historia, en el cuerpo está la biografía, y cómo yo respiro. Si yo tengo una respiración cortita, me va indicando algo. El cómo yo gesticulo, cómo yo hablo, cómo yo miro, cómo me paro, ¿no es cierto? Hay personas que van con el cuello hacia adelante, otras hacia atrás, y cómo pongo las posturas de mis hombros, todo yo, va indicando mi biografía. Por eso existe esto también de la lectura corporal, que en algunos momentos lo hemos conversado nosotros, Andrés, y que tiene que ver precisamente con eso, con poder tener una lectura de la biografía de la persona a través de cómo esquematiza su musculatura, su respiración, su cuerpo, su formato de presentarse ante la vida, más allá de lo genético. Y ahí obviamente entendiendo que este es un fenómeno individual y que tiene múltiples correlaciones, existen así elementos como gruesos que de alguna manera sean como más simples que nosotros y quienes nos acompañan, por ejemplo, pudieran observar. Ahí la idea es algo así como si existiese esa posibilidad, de pronto la complejidad del sistema no lo permite, pero si hubieran como lecturas que uno pudiera hacer, como por ejemplo del cuello. Entonces yo puedo fijarme si estoy con la cabeza más hacia atrás o la cabeza más hacia adelante, y yo con qué podría relacionar eso. No sé si existe la oportunidad de que hayan cosas que sean así como más gruesas o que tiendan a ser más comunes en personas distintas, que podría uno considerar
así como de conocimiento general en esta relación del sujeto y su cuerpo. Ujú, ujú. La verdad es que todo órgano va asociado a otras zonas corporales también. Entonces es muy individual porque tiene que ver con el carácter de la persona, con elementos caracterológicos que están relacionados con lo biológico y con lo físico. Pero sí, por ejemplo, sí podemos ver temas súper puntuales como por ejemplo la respiración. Es interesante mirar cómo estoy respirando, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esa respiración para mí? Ver si hay una respiración profunda, ver si hay una respiración más cortita. Ahí podemos ir mirando y podemos nosotros mismos ir identificando distintos puntos. La persona misma puede ver, tengo una respiración corta, ¿qué puede significar eso para mí? ¿No es cierto? ¿Qué me pasa a mí con eso? De sentir que respiro poquito, que tomo poquito aire y que boto poquito. O que tomo más aire que el que boto. ¿No es cierto? Podemos ir mirando e ir un poquito ahí a través de los sentidos tratando de buscar qué significará eso para mí. Pero la verdad es que es súper individual para cada caso, porque hay muchas cosas asociadas. Entonces es el sujeto completo el que uno tiene que ir trabajando. Claro, no son cosas como puntuales de órganos, sino que es todo. Y ahí, por Oye, ejemplo, así en términos gruesos, el respirar cortito, como a qué debiera llevar mi atención, o si hay temas recurrentes en la gente que respira más cortito, que obviamente no siendo la respuesta para todos, pero que en un grupo grande de personas, si yo estoy respirando cortito, hay una probabilidad de que me esté pasando algo en esta línea, Sí. y si respiro más largo, algo en esta otra. Sí, si hay una respiración corta, es muy probable, y ahí igual como la medicina, uno tiene que empezar a mirar todos los puntos, a ver con qué calza. Entonces, si hay una respiración cortita, lo más probable es que nos estemos encontrando con emociones complejas con las que no me quiero relacionar, o que desde algún lugar estoy intentando no conectar, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos, pero como te decía, es todo tan individual, pero en la mayoría de los casos hay mucho miedo, hay un miedo importante de base, que no necesariamente es un miedo que yo estoy sintiendo. Yo a veces, y de hecho me pasa con los pacientes a veces, que me dicen, no, si yo estoy bien, ¿no es cierto? Pero la respiración está súper cortita, uno ve que lo que te dicen verbalmente no es lo mismo que, que lo que el cuerpo está diciendo, y se parece mucho a esta de las películas, cuando de repente vemos como estas películas que tratan de mirar la PDI, si una persona te está diciendo la verdad o no. Claro, más o menos, ¿no es cierto? Uno logra ver ahí qué está pasando desde la verbalización y qué me está diciendo el cuerpo. Ojalá estuviera siempre entramado en una misma coherencia, pero obviamente no ocurre en ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Es muy complejo que eso ocurra. Entonces ahí vamos pudiendo mirar qué emociones de base hay, y nos vamos encontrando con otras emociones también que a veces tenemos que ir limpiando hasta que aparezca lo que de verdad ocurre. Y ahí a eso es lo que me refería antes cuando te decía, cuando uno va hacia esta emoción de base, hacia esta emoción más profunda, es que nos podemos encontrar con este yo que aparece, con el yo antroposófico del que hablamos siempre, con la persona. Aparece ahí, ya no esta identificación con los hechos que me van pasando en el día a día, o con las cosas que tengo que hacer en el día a día, sino que aparezco yo realmente con lo que en mí habita. ¿Sí? Es muy bonito. Bueno, a mí me fascina. Sí. sí, yo ahí vuelvo un poco a lo terapéutico otra vez, porque que me gustaría también que las personas que nos ven o nos van a escuchar, porque también se puede escuchar en formato radio, esto es eso es lo interesante de este programa, ¿no? Que también es una opción y una alternativa muy bonita para trabajar
temas emocionales sin tener que verbalizarlos específicamente. ¿Ah? Ujú. Que hay personas a las cuales les cuesta mucho ponerle nombre a lo que les pasa, les cuesta mucho identificar si es pena, rabia, frustración, vergüenza, les cuesta mucho o, o simplemente les complica comunicarlo, pero si se hace un abordaje desde el cuerpo, también se puede trabajar con aquello sin necesariamente que tenga que pasar por la cabeza o lo tenga que elaborar desde una perspectiva racional. Eso es lo que he podido aprender un poco, pero me gustaría que me diera retroalimentación sobre eso. Sí, precisamente ese es el formato con el que se trabaja, porque en los primeros septenios, cuando nos han pasado cosas muy complejas que nuestro sistema no está preparado para poder sostener y nuestra mente no tiene el equipamiento necesario aún, ¿no es cierto?, como para poder digerir y entender lo que está ocurriendo, eso queda fijado. Y eso queda fijado como mecanismo de defensa, literalmente. Pero un mecanismo de defensa sabemos que es automático. Entonces, después, claro, llegan a la consulta y principalmente dicen esto que tú acabas de decir, no sé qué es lo que me pasa, tengo un malestar, estoy incómodo con la vida, nada me funciona, trato de cambiar y no puedo, ¿no es cierto? Y ahí uno, sin que la persona vaya haciendo el trabajo desde acá, de poder entender y de ir resolviendo, que tenga la tarea de, entonces vamos viendo qué es lo que te pasa, vamos buscando a través del cuerpo, desde un lugar muy amable, ¿no es cierto? Desde la palabra también, pero mucho desde lo corporal, encontrándonos con esto que desde algún lugar va a aparecer y les va a hacer sentido de qué fue lo que ocurrió, que desde algún lugar hoy día tiene estas consecuencias. Entonces es el camino al revés. No es como que yo hago el proceso de terapia y entonces tengo la tarea de ir mirando y poder ir entendiendo, sino que al revés, me va pasando que me voy encontrando. Es como ir encontrándose con uno. Si en definitiva el cuerpo no miente, y en el cuerpo están todas las emociones, está toda la biografía, como digo yo, está la puerta al inconsciente. Entonces, es muy bonito ahí eso de la socioterapia corporal, porque es la puerta de entrada, es por ahí. Uh-huh. ¿Tú sabes si estos conceptos Uh-huh. nosotros lo estamos hablando, ¿no es cierto?, en términos de trabajo con adultos, ¿tú Uh-huh. sabes si esto se está trabajando con los niños ahora? Como, por ejemplo, como la educación emocional que se está trabajando hace no muchos años. ¿Sabes tú si se está trabajando desde lo corporal también? Se trabaja con niños, pero a otro nivel, porque con los adultos la socioterapia corporal apela al yo. Siempre se está apelando al yo, a esta posibilidad de contacto que nos permita realmente conectar con nosotros y desde ahí operar hacia ciertos cambios. En los niños lo que se hace es trabajar la posibilidad del movimiento y del cuerpo solamente para sentirse, solamente para saber hasta dónde llego. Por ejemplo, se trabaja mucho con los niños que tienen dificultades de estar mucho rato sentados y eso, movimientos para saber hasta dónde llegan, literalmente. Para poder, y uno se va dando cuenta después que trabajan en la hoja adentro de los límites, porque si no es cualquier cosa, porque todavía no saben hasta dónde llegan ellos. O los que golpean mucho, ¿no es cierto?, que tienen esta necesidad de sentirse y de sentir al otro. Y se puede ir trabajando corporalmente, pero es solamente trabajo corporal, no es psicoterapia corporal. La diferencia entre esas dos cosas sería que la psicoterapia y la socioterapia van apelando siempre hacia el yo. Uh-huh. En cambio, los niños no, es solamente un trabajo, claro. Ay, ay, ay. Sí, Oye, esto daba, Digo, el tremendo tema. Ahí tremendo sí, tema. llegamos al momento del programa donde se abre el micrófono a la gente que nos acompaña en directo. Ahí lo pueden hacer preguntas a través del chat o a través del micrófono directamente. Uh-huh. Ahí mientras alguien se entusiasma, a mí me gustaría preguntarte así siempre, con esta intención como de ver algo más simple en cosas más complejas, entendiendo que a veces no se puede, ¿qué es lo primero que uno debiera fijarse de su propio cuerpo o del cuerpo de alguien que tiene al frente? Como si ¿qué es lo primero que uno debiera mirar? Y qué es lo primero que uno debiera como interpretar de eso, así como muy grueso,
entendiendo que esas pueden ser muchísimas posibilidades, pero no sé, quizás para preguntarte lo más simple es cuando yo veo en alguien, ¿qué es lo primero que me puede hablar de que esté bien o de que esté mal? O de que esté en sensación de bienestar o que esté sufriendo. ¿Cuál sería como el primer indicador de que alguien lo está pasando mal, por darte ejemplo, así como de cosas simples que uno pudiera conocer y no se imagina que existe ese conocimiento? Sí, es bien profunda la pregunta que me haces y me da un poco de susto responderla porque a veces uno tiende como a poner después esto en cualquier persona y uno se puede equivocar. Entonces es re complejo, pero yo diría dos cosas que me parece que sí se puede mirar, que es bueno mirar en nosotros mismos más que en otros, o mirarnos si es que vemos una coherencia en este cuerpo que estamos mirando. Y cuando digo coherencia no me refiero a ningún estereotipo que esta sociedad nos pide, pues no creo en eso para nada, sino que más bien si no nos parece que, por ejemplo, la parte superior del cuerpo es de una persona y la parte inferior de otra. No sé si han visto esto alguna vez, que pareciera ser que son dos personas distintas, ¿no es cierto? Ir mirando esto, que ojalá haya una coherencia y que parezca que la persona que estás mirando en ese espejo es la misma persona, ¿sí? Y ojalá también siempre la respiración sea una respiración más o menos equilibradita, dentro de lo posible. Vivimos en un sistema que es súper complejo, es súper, súper complejo. Entonces, a cada rato estamos haciendo síntomas de lo que este sistema nos da. Entonces, no es fácil respirar profundo, no es fácil tener coherencia en ningún lugar, pero ojalá apeláramos a eso, ojalá apeláramos a eso. Yo me voy a agarrar de esto, aprovechando que nadie está haciendo preguntas. Ya. Voy a aprovechar porque este tema es muy interesante. Mira, justamente quiero hablar un poco sobre los parámetros de belleza, ¿ya? Ya. Porque tenemos ciertos parámetros en relación al aspecto corporal que son relativamente parecidos, ¿no? Por ejemplo, la misma moda, todavía hay ciertas estructuras físicas, ciertos tipos de... Bueno, por supuesto que hay gente que está haciendo las diferencias, pero las personas que hacen las diferencias son tan marcadas que siguen reforzando el otro parámetro de belleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, porque yo sé que tú has trabajado también con personas, con artistas, con personas en relación a temas de imagen, ¿ya? Y, ¿qué crees tú que la postura corporal, la actitud corporal, el tipo corporal que se está promoviendo actualmente como ideal de belleza está transmitiendo a las personas? Porque son señales que uno percibe, ¿no es cierto? Que no pasan por la cabeza tampoco, son señales que uno percibe. Yo no sé si las personas que desarrollan estos ideales, estos estereotipos corporales, piensan, maquinan que transmitir esa imagen, digamos, o esa imagen psicológica al respecto. No sé si ya ser tan así elaborado, pero sí, yo creo que a la medida que todas las personas empezamos a tener repetidamente la visualización de este tipo de parámetros, recibimos un mensaje. ¿Qué crees tú que se transmite con este tipo de parámetros de belleza? ¿Qué dice el cuerpo en ese sentido? No, yo creo que estos parámetros de belleza que existen ahora y que quizás hoy día se están moviendo un poquito más, pero hace unos 5 años atrás era terrorífico. Yo tengo la sensación de que responden a otra cosa absolutamente distinta a lo que los seres humanos podemos alcanzar y que responden a cosas que tienen que ver con el marketing, con la venta, ¿no es cierto? Más que a un ideal que sea realmente humano. Porque en lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, en esto de que el carácter, ¿no es cierto?, la personalidad desde algún lugar está puesta en el cuerpo, se expresa también a través del cuerpo, esto que yo les hablaba hace un ratito, como ser un sujeto social. Eso nos muestra que las personas no podemos ser iguales, no podemos tener parámetros de belleza iguales, nunca ninguno va a poder ser igual a otro y van a haber distintas tipologías corporales. Y es así nomás, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos ofrecen un canon de belleza, a mí me parece que es súper crudo, porque tengo la sensación, y acá me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, de que lo que se vende desde algún lugar es algo abstracto al que nunca vamos a poder acceder. Entonces hay una venta de algo que como es vacía, porque nunca la alcanzo, siempre se produce más, porque quiero eso, porque quiero eso, porque quiero eso y no lo alcanzo.
Entonces es súper complejo si es que vamos analizando socialmente con lo que nos encontramos ahí, ¿no es cierto? Porque es un poco tétrico incluso. Pero creo que tiene que ver mucho más con eso que con una realidad. Absolutamente. Porque incluso en lo médico, si empezamos a analizar desde ese lugar, lo que se produce ahí es un sufrimiento subjetivo. No alcanzo ese canon de belleza. Y como no lo alcanzo, algo me pasa, aunque sea súper inconsciente, pero algo me pasa. ¿Y qué hago con ese sufrimiento subjetivo? Y lo somatizo. Lo somatizo o bien lo medicalizo. Me deprimo, ¿no es cierto? Y por eso es interesante lo social y la mirada de la socioterapia también en ese caso. Porque es interesante darnos cuenta que hay muchas cosas de este mundo que generan hoy día enfermedades. La precariedad de los vínculos, por ejemplo, hoy día la intromisión de la tecnología, así como a todo nivel, absolutamente, o esto que hablamos de los cánones de belleza. ¿Qué nos va pasando con eso? Y cómo los seres humanos vamos reaccionando a esto. Y no verlo solamente como mi problema, si es que me deprimo porque no puedo eso, sino que cómo este medio en el que vivimos genera esto. Y no soy yo el que lo generé, sino que es este medio. Entonces, ¿cómo, si conecto con mi yo, voy a poder tener una respuesta? A mí me parece muy interesante eso. Uh-huh, uh-huh. Pero, yo lo sé, sí. Sí. Pero tiene que ver con despertar, tiene que ver con conectar con mi yo, tiene que ver con tomar las riendas de la vida. Si yo logro hacer eso, me puedo dar cuenta de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con la moda, y puedo decir, ok, next, pasa, literalmente. ¿No es cierto? Ok, voy dejando pasar esto, y esto es lo que realmente a mí me interesa. Sí, Yo como ahí aprovechando que no han habido más preguntas y la gente no se entusiasma, yo siento igual relevante por el peso que ha tenido, si te detuvieras tú o un poquito Andrés, a comentar esta imagen del yo como figura corporal, como experiencia fenomenológica en la antroposofía, que yo y Andrés y probablemente más de alguien que nos acompaña o que ve el programa tenga una idea de eso y lo entienda, pero yo creo que sería bien bonito por el rol que ha ido tomando en las diferentes explicaciones, si tuviera un poquito a referirte a esta experiencia del yo a la que hace referencia la antroposofía, y quizá Andrés complementar algún poquito para que se entienda a qué nos referimos con ese sujeto a través de ese concepto. No sé si quieres que empiece yo, un poquito como imagen. Lo que pasa es que, siempre hay que entender que esto es una perspectiva para entender las cosas, ¿ya? No es una definición absoluta, pero se puede entender que los seres humanos, hasta ahora, bueno, a diferencia de otros seres de la creación, como los animales, igual esto es un poquito difícil, porque puede generar polémica, ¿ya? Tenemos autopercepción nosotros. Nosotros nos sentimos como un yo que se percibe a sí mismo como un yo existente, y los otros seres de la creación son simplemente, no se autoperciben, ¿ya? Esa autopercepción hace referencia a que tenemos un componente que nos diferencia de los otros seres de la naturaleza, ¿ya? Y este componente se le llama el yo, que sería como el espíritu, que son en otras corrientes también. Y este espíritu que se vivencia a sí mismo, se vivencia en este plano físico y en este fenómeno que se llama biografía, ¿ya? A través del cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Lo hace este proceso. También hay que considerar que la vivencia del yo no es una vivencia del ego, que también, porque cuando uno hace referencia a vivir mucho desde el yo, hace referencia a una experiencia egoísta, y una experiencia egoísta hay que diferenciarla de una experiencia yoica, ¿ya? Que es una experiencia desde uno mismo, ¿ya? Que en ese sentido también hay ciertas corrientes que tratan de eliminar, confundiendo el yo con el ego, eliminar esto, ¿ya? Y no estimular la autopercepción, ¿ya? Porque la autopercepción nos permite, en el proceso de conocernos, el poder tomar decisiones para tener una vida más coherente. Y cuando hablamos de coherencia, en ese sentido, se habla de que, de alguna manera, lo que pienso, lo que siento y lo que quiero
coexisten de manera armónica, ¿ya? Eso en términos generales es lo que podría hablar sobre esto. Y además, desde la perspectiva de la medicina antroposófica, este yo tiene ciertos asientos físicos que permiten que esté más claro, que exista de una manera más concreta, que son el sistema nervioso, ¿ya? La sangre y también los huesos, por eso, a propósito de aquello. Por eso también en neurociencias, ¿ya? Hay tanto que se puede aportar desde las ciencias del yo, a propósito, porque es como la vivencia física del yo se haría más a partir del sistema nervioso y la sangre. Eso es un poquito general, y le tiro la pelota a Alejandro de que lo complete con lo corporal. Sí, no, es interesante lo que dijiste también de las neurociencias, porque desde lo físico, desde lo corporal, ¿no es cierto? Desde la socioterapia corporal, también las neurociencias son súper importantes, porque tienen que ver con cómo concibo la realidad. ¿Qué es la realidad para mí? ¿No es cierto? Y nos vamos dando cuenta ahí, como para decirlo en cortito, que muchas veces confundimos la realidad con nuestros pensamientos. Y las vivencias que vamos teniendo, ¿no es cierto? Las emociones que vamos teniendo van a estar muy relacionadas con lo que estoy pensando. Entonces, si no apelo a este yo, que explicó también Andrés recién, voy a estar nuevamente en el círculo del hámster. ¿No es cierto? Pensamiento, emoción que me va a llevar a un pensamiento y no voy a poder salir. ¿No es cierto? Y me voy a identificar con esa realidad como una realidad toda. Esa es mi realidad. Entonces es tan interesante poder apelar a este yo, ¿no es cierto? Que es quizás un poquito lo que yo les trataba de explicar antes también con estas posibilidades de, al sentirme corporalmente desde procesos profundos, puedo apelar a esa conciencia del yo, que me va a permitir tomar las riendas y poder hacer cambios. ¿Sí? Eso es lo que yo podría agregar a lo que dijo Andrés. Sí, bueno, y ahí aparece una pregunta que, Sí. bueno, que con eso vamos a cerrar porque ya se nos está terminando el programa, que le hizo Silvia, que pregunta, ¿hay cierta tipología corporal que se hereda? Y si es así, ¿puede modificarse? Bueno, ahí yo también tengo que decir, no sé si quieres decir algo al respecto. O sea, hay una visión muy parecida a la antroposofía en ese sentido. No hay nada que sea heredado absoluto. También, todo lo heredado se puede cambiar. Sí, Incluso lo heredado, así como genético. Eso se puede cambiar. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí desde la medicina antroposófica, nosotros seríamos, cuando niños, un 50% papá y un 50% mamá físicamente, ¿ya? Pero este material que uno hereda, que sería como una arcilla, se puede modificar, ¿ya? Y esta modificación la hace el yo, que esa sería la diferencia, que en ese sentido, como hay seres de otros reinos, como los animales, los vegetales, que repiten patrones mucho más definidos, ¿ya? Y el ser humano no tendría eso, tendría la posibilidad de diferenciar la materia. Y esa diferenciación se produce gracias a un agente que es el calor, ¿ya? Que entonces, y en ese sentido ya entramos a otro tema que tiene que ver con las enfermedades infantiles, ahí por qué se ríen tanto que en el caso de que la medicina antroposófica trata de no reprimir la fiebre como fenómeno, ya, pero no vamos a entrar en eso ahora, ya, que tiene que ver con cómo el calor modela el cuerpo, transmuta las proteínas y el cuerpo empieza a modificarse para que este yo pueda tener esta experiencia en su biografía de la mejor manera posible. Claro. Ahí está, gracias, dice la Silvia. Perfecto. Ya, pues, y con esto pues, se nos fue el así tiempo. llegamos al final del programa y ahí Alejandra siempre, el final del programa tiene dos partes. Una primera parte donde se abre el espacio al invitado para que diga lo que quiera decir en relación a cualquier tema, en verdad, totalmente libre. Y en segundo lugar, sí, dentro de ese comentario final, agregar alguna referencia que le permitan a la gente que se interesa en tu trabajo o en tu área informarse más. Que puede ser una referencia de alguna escuela que te guste seguir o una referencia personal de alguna red social donde compartas información, etcétera. Entonces, la idea es que cierres con lo que tú quieras y a eso agregue algunas referencias de donde la gente podría contactar con tu trabajo o con tus temas de interés a propósito del interés que le despertó esta entrevista y de verla en cualquier momento ahí en nuestro canal de YouTube, Coherencia Médica, o a través de Intersubjetivo en coherenciamédica.cl. Y posteriormente Andrés cierra con una imagen que tiene que ver con el momento astrológico que
que estamos viviendo en el día de hoy en particular y cómo este se conecta o no con lo que nos reunió a compartir. Así que demasiadas gracias, Alejandra. Muy bonito tu trabajo, muy interesante el camino de vida que ha ido construyendo y dando forma a este trabajo, y agradecerte nuevamente y agradecer a todos quienes nos acompañan en directo cada semana y se hacen este tiempo los días miércoles 20 para las 7, y también un saludo muy cariñoso a todos los que ven el programa de manera diferida y abren este espacio en el momento que les es más cómodo. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con otro interesante invitada o invitado. Maravilloso. Voy a responder las dos cosas que me pides, pero las voy a responder al revés. Tengo una página que se llama Socioterapia Corporal, donde voy subiendo artículos, porque la socioterapia no es algo tan conocido acá en América Latina sobre todo. Es algo que se trabaja un poquito más en Europa, acá todavía no tanto. Y entonces ahí voy escribiendo, voy subiendo cosas que son bastante interesantes, según yo, pero yo creo que sería interesante poder leerlas. Y como reflexión, creo que es importante poder pensar en los procesos de humanizar lo terapéutico. Humanizarlos en el sentido de que siento que lo terapéutico no puede ser o no debería ser el tratar como de arreglar problemas de la persona, ¿no es cierto?, que le está produciendo algún tema para poder convivir en la sociedad y arreglarlo y para poder devolverle a esa sociedad y que funcione bien. Creo que el camino no es ese, creo que es al revés. Creo que es todo lo contrario, es poder trabajar con las personas para que se den cuenta que lo que les está pasando es legítimo y que está bien y que no tienen que arreglar nada para ser pertenecientes a nada, sino que de a poquito, a medida que van pudiendo encontrarse con ese yo de que tanto hablábamos, se van dando cuenta que en realidad cada uno tiene su camino y ahí pueden hacer cambios importantes con ellos y en el mundo. Que no hay que tratar de encajar porque sí, sino que hay que encontrarse, y para eso hay que humanizar los procesos terapéuticos. Esa es mi reflexión. Perfecto. Y ahí compartiste tus redes, así que ahí tienes Instagram a propósito, ¿no? Tengo un Instagram, pero que como soy súper poco asidua a las redes sociales, creo que tiene una cosa puesta, pero voy a empezar a moverlo, que se llama Socioterapia. Excelente. Socioterapia corporal, sí. Y bueno, y está el Instagram de Espacio Integración, que es donde trabajo y soy directora junto con una maravillosa psicóloga, que es la Trinidad Varas. Sí. Ahí está ese Instagram también. Y aquí le manda... María Francisca Campano manda a un saludo a la Trinidad a propósito. Aprovechamos de mandar el saludo al tiro para que no quede eso pendiente. Bueno, y con esta maravillosa invitada el día de hoy vamos a hacer un cierre. Bueno, hoy día estamos ya con el Sol en la constelación de Géminis, ¿ya? Y es interesante porque justamente con Sol en Géminis y hoy día tuvimos un eclipse solar en la constelación de Sagitario, o sea, lunar, perdón, no solar, en la constelación de Sagitario. Luna en Sagitario, y Sagitario y Géminis son un eje, son dos signos opuestos complementarios que son los principales signos del movimiento, a propósito de lo que estamos hablando, el movimiento, el eje movimiento. Una cosa que es interesante, yo recuerdo que haber leído un libro donde a las bailarinas las llamaban gitanas también, a propósito, porque siempre están en movimiento, ¿ya? Y esta energía Géminis-Sagitario es la energía de los gitanos, es la energía de los gitanos de corazón, es la energía de los gitanos que se movilizan de un lugar al otro. En el caso de Géminis, movimientos cortos, y en Sagitario, movimientos largos. Viajes cortos en Géminis, viajes largos en Sagitario, conocimientos breves en Géminis, conocimientos profundos en Sagitario, ¿ya? Y además de eso, del Sol en Géminis está Mercurio, la comunicación, y Venus también, la belleza y la conexión en Géminis. Así que, para variar, no es ninguna casualidad, nosotros no tenemos esto planificado, ya que estas configuraciones planetarias se estén dando, y con esta energía, a propósito de una cosa que se me olvidó decir, los eclipses son momentos de muerte, ¿ya? Y cuando tenemos un eclipse lunar en Sagitario, quiere decir que de alguna manera nuestros patrones de creencia, nuestra imagen que tenemos sobre la vida, nuestras preguntas sobre el sentido de la vida, posiblemente estén de alguna otra manera cambiando profundamente. Y con esta energía de Sagitario, Géminis, movimientos, gitanas y cambios de percepción, y con esta invitada fantástica, cerramos el programa de hoy, y la próxima semana nos vemos con otro interesantísimo
o interesantísima invitada. Muchas gracias y bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, chao.